Durante mucho tiempo, creí que el problema era que yo no sabía aguantar bromas. Eso era lo que ella decía cada vez que me molestaba delante de otros, cada vez que hacía un comentario hiriente disfrazado de chiste, cada vez que me dejaba en evidencia frente a amigos o familiares. «Relájate», me decía. «No seas tan sensible». Y yo me convencía de que tenía razón. Nos conocimos jóvenes. Al principio, ella era carismática, segura de sí misma. El tipo de persona que llenaba una habitación cuando entraba. Yo era más tranquilo, más reservado. Nunca fui especialmente inseguro, pero tampoco alguien dominante. En ese momento, esa diferencia parecía complementaria. Yo admiraba su seguridad. Ella decía que le gustaba que yo fuera bueno. Las primeras señales fueron pequeñas. Comentarios sueltos, opiniones que no pedí. «Ese corte de pelo no te favorece. ¿Vas a salir vestido así? Deberías agradecer que estoy contigo». Siempre con una sonrisa, siempre en tono de broma. Cuando estábamos solos, a veces le decía que esos comentarios me molestaban. Ella suspiraba, se reía, me decía que exageraba, que todo el mundo bromeaba así, que yo tenía un problema con mi autoestima. Poco a poco dejé de decir nada. Con el tiempo, esas bromas empezaron a aparecer delante de otros. Amigos primero, luego familia. Comentarios sobre mi trabajo, sobre cuánto ganaba, sobre que yo no era ambicioso. «Es que él no sirve para el estrés», decía. «Yo tengo que ocuparme de todo». Todos se reían. Yo también, por inercia. Me convencí de que eso era normal, de que así eran las relaciones largas, de que el amor también implicaba aguantar cosas incómodas. Ella era muy distinta conmigo cuando estábamos a solas. A veces. Había días buenos, días en los que era cariñosa, cercana, incluso dependiente. Me decía que yo era su apoyo, que sin mí no sabría qué hacer. Esos momentos eran los que me hacían quedarme. Pensaba que si yo mejoraba, si era más fuerte, si no me afectaban sus comentarios, todo iría mejor. Pero la humillación no desapareció. Se volvió más elaborada. Si alguien me felicitaba por algo, ella intervenía para minimizarlo. Bueno, tampoco es para tanto. Si yo contaba un logro, ella encontraba la forma de rebajarlo. Si me equivocaba en algo pequeño, lo convertía en un ejemplo de por qué ella tenía que llevar los pantalones. Empecé a dudar de mí mismo, a pensar 2 veces antes de hablar, a revisar lo que iba a decir para no quedar como un idiota, a sentir vergüenza de cosas que antes no me generaban ningún problema. Lo peor era que, cuando algo salía mal entre nosotros, ella siempre encontraba la forma de que fuera culpa mía. Si se enfadaba, era porque yo había dicho algo mal. Si estaba distante, era porque yo no sabía tratarla. Si me sentía herido, era porque yo interpretaba todo mal. Con el tiempo empecé a pedir perdón por cosas que no entendía del todo. Nuestra relación duró años. A los ojos de los demás, éramos una pareja estable. Ella hablaba por los dos, tomaba decisiones, organizaba todo. Yo estaba ahí, cumpliendo, apoyando, adaptándome. Desde fuera parecía que yo tenía suerte. Desde dentro, cada vez me sentía más pequeño. Hubo un punto en el que su forma de tratarme ya no era solo verbal. No me pegaba, no gritaba todo el tiempo, pero había desprecio constante. Gestos, miradas, silencios largos, comparaciones con otros hombres. «Mira cómo él sí sabe liderar». Así debería ser un hombre de verdad. Nunca olvidaré la primera vez que me llamó patético. Fue delante de amigos. Lo dijo riéndose. Nadie dijo nada. Yo sentí cómo se me cerraba el estómago, pero me forcé a sonreír. Esa noche, cuando se lo mencioné, me dijo que era un chiste, que no podía creer que me afectara algo así, que estaba cansada de tener que cuidarme tanto.
Esa fue la noche en la que empecé a pensar, muy por dentro, que algo no estaba bien. Pero todavía no tenía fuerzas para aceptarlo. Porque, aunque ahora me cueste reconocerlo, en ese momento yo estaba convencido de algo. Sin ella, yo no era nadie. La ruptura no llegó de golpe. No fue una discusión monumental ni una traición evidente. Fue más bien el resultado de un desgaste silencioso que yo había normalizado durante demasiado tiempo. Un día me di cuenta de que ya no recordaba cuándo había sido la última vez que me sentí tranquilo a su lado. No feliz, no enamorado, tranquilo. Todo era una prueba constante. Si decía algo, podía ser usado en mi contra. Si me callaba, era porque no tenía personalidad. Si intentaba marcar un límite, se reía. Si me afectaba, lo utilizaba como prueba de que yo era débil. El punto de quiebre llegó una noche aparentemente trivial. Estábamos con amigos, y alguien me preguntó por un proyecto en el que llevaba meses trabajando. Antes de que pudiera responder, ella se adelantó. Dijo entre risas que yo soñaba mucho pero concretaba poco, que siempre tenía ideas, pero que al final era ella la que tenía que hacerse cargo de las cosas importantes. Todos rieron. Yo también, como siempre. Pero algo dentro de mí se rompió. Esa noche, al volver a casa, no discutimos. Yo no grité. No reclamé. Solo le dije que ya no podía más. Que estaba cansado de sentirme humillado, de caminar con cuidado, de dudar de mí mismo. Se quedó en silencio unos segundos. Y luego se rió. Me dijo que no exagerara, que estaba dramatizando, que si yo me iba a arrepentir, que ella era lo mejor que me había pasado, que sin ella yo no duraría ni 6 meses. Ahí entendí algo con claridad brutal. No me veía como un igual. Me veía como alguien que dependía de ella para existir. Aún así, irme fue lo más difícil que he hecho. No porque dudara de que la relación estaba rota, sino porque, después de años escuchando que yo no valía demasiado, empezar de cero daba miedo. Miedo real. Cuando le dije que me iba, su reacción cambió. Pasó de la burla al desprecio abierto. Me dijo que estaba haciendo el ridículo, que nadie me iba a tomar en serio, que sin ella yo no iba a lograr nada. Me lanzó cada inseguridad que conocía, cada miedo que alguna vez le había confesado. Me fui con una mochila y pocas cosas más. Los primeros meses fueron duros. No voy a romantizarlo. Me sentía vacío, torpe, inseguro. Dudaba de cada decisión. Me preguntaba constantemente si no había cometido un error. Ella, mientras tanto, se encargó de reforzar esa idea. Hablaba mal de mí con amigos en común. Decía que yo estaba perdido, que no sabía cuidarme solo, que ella había hecho todo por mí. Algunos le creyeron. Otros no dijeron nada. Yo me enteraba de todo por terceros. En redes sociales, ella parecía estar mejor que nunca. Fotos, salidas, mensajes con doble sentido. Todo apuntaba a lo mismo. Ella estaba bien, yo no. Y durante un tiempo me lo creí. Pero pasó algo que ella no esperaba. En medio de ese caos empecé a hacer pequeñas cosas por mí. No grandes cambios. Cosas mínimas. Volví a entrenar, me enfoqué en el trabajo. Dejé de justificarme. Empecé terapia, casi por desesperación. No para superarla, sino para entender por qué había aguantado tanto. Ahí empecé a ver la relación desde afuera. A ponerle nombre a cosas que antes no sabía cómo explicar. Humillación, desprecio, manipulación, abuso emocional. Mientras tanto, ella seguía convencida de que yo estaba roto, de que en cualquier momento volvería. Se lo decía a la gente, lo daba por hecho. Ya se le va a pasar, decía. Siempre vuelve. Pero yo no volví. Poco a poco, sin hacer ruido, empecé a reconstruirme. No para demostrarle nada a ella,
sino porque ya no quería sentirme como me había sentido durante años. Cambié de trabajo. Empecé a ganar mejor. Conocí gente nueva que no me conocía desde el rol del tipo patético. Ella empezó a notarlo. Al principio fueron comentarios sueltos que me llegaban de rebote, que preguntaba por mí, que quería saber cómo estaba, que decía que yo había cambiado. No lo hacía con admiración, sino con desconfianza, como si algo no cuadrara en su relato. Ahí empezó la verdadera inversión de roles. Al principio, mi mejora fue tan gradual que ni yo mismo la notaba del todo. No hubo un momento épico en el que me miré al espejo y dije, ya estoy bien. Fue más bien una acumulación de pequeños cambios que, con el tiempo, empezaron a tener peso. Dejé de disculparme por todo. Dejé de explicar mis decisiones. Dejé de justificar por qué hacía o no hacía algo. Eso, para alguien que había vivido años caminando sobre cáscaras de huevo, fue un cambio enorme. Empecé a hablar con más seguridad en el trabajo, a confiar en mi criterio, a aceptar responsabilidades que antes evitaba por miedo a equivocarme. Y para mi sorpresa, funcionó. Mi entorno laboral empezó a responder distinto. Me ofrecieron proyectos más grandes. Me escuchaban. Mi opinión empezó a contar. No porque yo fuera otra persona, sino porque ya no me presentaba como alguien que pedía permiso para existir. Mientras tanto, ella seguía orbitando alrededor de mi vida, aunque yo no lo supiera directamente. Preguntaba por mí a amigos en común. Comentaba mis cambios con un tono extraño, mezcla de burla y molestia. Decía que seguro estaba fingiendo, que no duraría, que ya se cansaría. El problema para ella era que no había nada que fingir. Un día coincidimos en un evento social. No lo esperaba, no lo busqué. Simplemente ocurrió. Cuando me vio, su expresión cambió por un segundo. Fue algo mínimo, pero lo noté. Ya no me miraba desde arriba. Me miraba evaluando. Yo la saludé con educación, sin ironía, sin tensión. Eso pareció desconcertarla aún más. Durante esa noche intentó, de forma sutil, volver a colocarme en el lugar de antes. Comentarios irónicos, referencias al pasado, chistes que antes me habrían dejado incómodo. Pero algo había cambiado. Ya no me afectaban igual. No porque fuera más fuerte, sino porque ya no necesitaba su validación. La gente alrededor empezó a notar la diferencia. No solo en mí, sino en ella. Sus comentarios ya no caían tan bien. Algunas risas se apagaban rápido. Algún silencio incómodo aparecía donde antes no lo había. Eso fue nuevo para ella. Después de ese encuentro, empezó una etapa distinta. Ya no hablaba de mí como alguien fracasado. Empezó a minimizar mis logros, a restarles importancia, a insinuar que yo estaba copiando cosas que había aprendido con ella, que sin su influencia yo no sería quien era ahora. Era su forma de recuperar control. No funcionó. Yo seguí con mi vida. Conocí a alguien nuevo. No fue una historia intensa ni dramática. Fue tranquila, respetuosa. La primera relación en años donde no sentía que tenía que demostrar nada. Donde no me ridiculizaban. Donde podía equivocarme sin que eso se usara como arma. Cuando ella se enteró, la reacción fue inmediata. Empezó a decir que yo la había reemplazado demasiado rápido, que estaba actuando por despecho, que esa relación no era real, que yo no sabía estar solo y por eso me había aferrado a la primera persona disponible. Todo eso llegó a mí por terceros, porque yo ya no hablaba con ella directamente. La diferencia era que, esta vez, esas palabras no definían mi realidad. Algunos amigos que antes habían tomado partido empezaron a cambiar de actitud. No de forma dramática, pero sí perceptible. Me preguntaban cómo estaba, me escuchaban, ya no repetían automáticamente la versión de ella.
No porque yo los convenciera, sino porque los hechos empezaban a contradecir el relato. Ella lo notó. Y eso fue lo que realmente la desestabilizó, porque mientras yo avanzaba sin hacer ruido, su imagen empezó a resquebrajarse sola. La mujer segura, dominante, brillante, empezaba a verse como alguien resentida, incapaz de soltar, demasiado pendiente de alguien que, en teoría, no valía nada. Ese contraste empezó a jugar en su contra. Hasta ese punto, yo había intentado mantenerme completamente al margen. No hablaba de ella, no la mencionaba, no reaccionaba a lo que decía o hacía. Mi intención no era ganar nada, ni demostrarle nada. Solo quería seguir con mi vida. Pero para alguien que había construido su identidad sobre el control y la superioridad, mi indiferencia empezó a sentirse como una provocación. El primer intento fue amistoso. Un mensaje después de mucho tiempo, sin contacto. Corto, aparentemente inocente. Me preguntaba cómo estaba, decía que había pensado en mí, que esperaba que todo me fuera bien. No había disculpas, no había reconocimiento del daño, solo una puerta entreabierta, como si nada grave hubiera pasado. No respondí. Eso fue suficiente para que el tono cambiara. Poco después, empezaron a llegarme comentarios de terceros, que ella decía que yo estaba crecido, que me estaba haciendo el importante, que había cambiado para mal, que ya no era la persona humilde que ella había conocido. Todo dicho con una mezcla de burla y reproche, como si mi crecimiento fuera una traición personal. Yo seguí sin reaccionar. Entonces vino el segundo intento, mucho más directo. En una reunión social donde sabíamos que ambos íbamos a estar, decidió confrontarme delante de otros, no de forma abierta, sino con ese estilo que tan bien dominaba. Comentarios con doble filo, preguntas cargadas, insinuaciones. Me preguntó, sonriendo, si ahora me creía alguien importante. Dijo que le alegraba ver que yo estaba intentando mejorar. Remarcó la palabra intentando. Antes, yo me habría encogido. Me habría puesto nervioso. Habría intentado explicarme. Esa vez no. Le respondí con calma, sin ironía, sin ataque. Dije que estaba bien, que estaba contento con mi vida y que esperaba que ella también lo estuviera. Nada más. El silencio que siguió fue incómodo. No para mí, sino para ella. Porque ese intercambio dejó algo muy claro para todos los que estaban alrededor. Yo no estaba jugando al mismo juego. Y ella, sí. Después de esa noche, algo se rompió definitivamente en su forma de relacionarse conmigo. Pasó del intento de control a la agresión abierta. Empezó a hablar mal de mí de forma más explícita. A decir que yo era ingrato, que ella me había hecho, y que ahora yo la estaba borrando de mi historia, que yo le debía todo. Ese discurso, repetido demasiadas veces, empezó a cansar. Algunas personas empezaron a marcar distancia. No porque me defendieran activamente, sino porque ya no querían verse arrastradas a un conflicto que claramente no era equilibrado. Ella, que siempre había sido la figura fuerte, empezaba a verse como alguien obsesionada con alguien que ya no estaba ahí. El momento clave llegó cuando intentó humillarme una última vez. Y falló. En una conversación grupal, delante de varias personas, sacó a relucir detalles privados de nuestra relación. Cosas que yo le había contado en momentos de vulnerabilidad, años atrás. Lo hizo con la intención de dejarme expuesto, de volver a colocarme en el lugar del hombre débil, inseguro, dependiente. Pero algo había cambiado en el entorno. Nadie rió. Hubo silencio. Miradas incómodas. Alguien cambió de tema. Otra persona se levantó para ir al baño. Lo que antes habría sido celebrado como una broma, ahora se sintió fuera de lugar. Cruel, innecesario. Ella se dio cuenta. Tarde, pero se dio cuenta. Intentó justificarlo.
Dijo que solo estaba bromeando, que la gente estaba demasiado sensible, pero ya no tenía el control del relato. Por primera vez, su comportamiento no fue interpretado como carisma, sino como agresividad. Esa fue la última vez que intentó humillarme públicamente. Después de eso, su actitud cambió otra vez. Esta vez no hacia mí, sino hacia el mundo. Se volvió más amarga, más defensiva. Empezó a decir que la gente la había traicionado, que ya no podía confiar en nadie, que todos se habían puesto de mi lado. No era cierto, pero así lo vivía. Yo, mientras tanto, seguía avanzando. No de forma espectacular, no con grandes anuncios. Simplemente seguía construyendo una vida en la que ya no tenía que encogerme para que alguien brillara más. Y eso, para ella, fue la derrota más grande. Con los años, todo se fue asentando. No de la forma abrupta que uno imagina cuando piensa en dar vuelta a la página, sino de manera silenciosa, casi aburrida. Y fue ahí cuando entendí algo importante. Superar algo así no se siente como una victoria, se siente como estabilidad. Mi vida empezó a tener un ritmo propio. El trabajo dejó de ser un campo de pruebas donde tenía que demostrar que no era inútil. Se volvió simplemente trabajo. Aprendí a disfrutar de hacer bien las cosas, sin necesitar aplausos. Empecé a rodearme de gente que no me conocía desde mis inseguridades, que no tenía una versión vieja de mí para recordarme constantemente quién había sido. La relación que había empezado después de ella siguió su curso. No fue perfecta, pero fue sana. Hubo desacuerdos, discusiones, momentos incómodos, y ninguno terminó en humillación. Nadie usó mis errores como arma. Nadie se rió de mí para quedar por encima. Eso, que debería haber sido normal, para mí era completamente nuevo. De ella, al principio, seguían llegando ecos, comentarios indirectos, historias que me contaban otros sin que yo las pidiera, que estaba amargada, que decía que nadie la entendía, que hablaba constantemente del pasado, que comparaba a todo el mundo conmigo, aunque fuera para decir que yo no valía nada, pero cada vez lo hacía con menos público. Las personas que antes celebraban su ironía empezaron a cansarse. No hubo una gran caída pública, ni un momento de humillación equivalente al que ella me había hecho pasar. Fue algo más simple y, quizá por eso, más definitivo. La gente dejó de prestarle atención. Su necesidad constante de validación empezó a sentirse pesada. Sus comentarios ya no eran ingeniosos, eran repetitivos. Su versión de la historia ya no convencía, porque no encajaba con la realidad que los demás veían. Yo no estaba destruido, no estaba perdido, no estaba pidiendo volver, y eso desmontaba todo su relato. Un día me la crucé por última vez. Fue casual. No hubo confrontación, no hubo palabras duras, apenas un saludo incómodo. Me miró como si estuviera viendo a alguien que no reconocía del todo. Y, en cierto modo, tenía razón. Yo ya no era la persona sobre la que había construido su sensación de poder. En ese cruce entendí algo que me costó años aceptar. Ella nunca había sido fuerte. Solo había estado rodeada de personas que le permitían sentirse superior. En el momento en que alguien dejaba de jugar ese papel, su seguridad se desmoronaba. Después de eso, no supe mucho más de ella. Y por primera vez, eso no me generó curiosidad, ni alivio, ni rabia. Simplemente no me importó. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento ganas de vengarme ni de demostrar nada. Tampoco siento orgullo por haber ganado, porque esto nunca fue una competencia. Fue una supervivencia lenta, un proceso de reaprender quién era sin una voz constante diciéndome que no valía lo suficiente. A veces pienso en la versión de mí que aguantó tanto tiempo. No con vergüenza, sino con cierta compasión. Era alguien que quería ser querido, que confundió aguantar con amar, que pensó que hacerse pequeño era el precio de estar acompañado.
Ahora sé que no lo era. Superar todo eso no significó convertirme en alguien extraordinario. Significó convertirme en alguien tranquilo. Alguien que ya no se ríe de sí mismo para evitar que otros lo hagan. Alguien que no se disculpa por existir. Alguien que no necesita humillar a nadie para sentirse válido. Y si algo quedó claro con el tiempo, es esto. Quien necesita rebajar a otros para sostenerse, se cae solo cuando esos otros dejan de inclinarse.